Y a las 9:30 de la mañana, con el matecito, con el café, con lo que ustedes decidan, para acompañar la mesa de café en esta jornada que nos anticipa la posibilidad, lo señalábamos recién, de probabilidad de lluvias durante la tarde-noche. En este día en el que muchos fieles, miles, están recorriendo las distintas iglesias y templos en la Argentina, y más de 200.000 personas se congregan allí en la plaza central de Roma y en las calles a lo largo de unos 4 kilómetros en el último adiós al Papa Francisco. Un día que estará asignado naturalmente por lo que ocurre en esta despedida al pontífice, con tantos elementos religiosos, sociales, culturales y también políticos. Vemos en las imágenes que llegan desde Roma la presencia de algunos de los líderes mundiales que están allí en esa despedida al Papa Francisco. Pero vamos a hablar de uno de los temas de portada que nos habíamos planteado con un interrogante a una posibilidad que se nos abre desde la intensidad que implica la aplicación de la inteligencia artificial en algunos ámbitos cotidianos, en la educación, en el trabajo, en la resolución de problemas que antes optábamos por buscar algún tutorial, incluso algunos aspectos que están relacionados con la salud. Amigos o amigos que te cuentan, mirá, andaba con una dolencia y me fijé en la inteligencia artificial y me dice que a lo mejor es esto, ¿no? Una derivación que al principio nos parecía ficcional y que ahora forma parte del día a día de cada uno o de cada una de nosotros. Y para otros, como todo lo que implica la digitalización, a veces compulsiva, parece alejarnos, ¿no? Parece distanciarnos, decir, bueno, nos está dejando afuera de algo. Y entre los temores y el deseo por reconocer qué es lo que me puede aportar la inteligencia artificial, los aspectos éticos y normativos, hasta dónde es posible avanzar con la inteligencia artificial y no recaer en aspectos que pueden generar algunas zonas grises. Bueno, para eso vamos a sumar a un especialista, alguien que ha trabajado y mucho en el análisis legislativo alrededor de la inteligencia artificial, y entiendo no debe haber muchos antecedentes, el doctor Ricardo Muñoz Hijo. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Para quienes abordamos la inteligencia artificial desde un lugar en el que intentamos reconocer de qué se trata, nos genera muchas interrogantes y dudas. Imagino cuando se intenta explicar desde lo normativo la inteligencia artificial, debe ser aún más complejo, porque no debe haber demasiada letra escrita. Bueno, a ver, Sí. ya hace varios años, por ahí nosotros se conoce normalmente hace poco tiempo sobre la regulación de la inteligencia artificial, ya el mundo lo viene trabajando hace por lo menos 10 y 20 años, lo que pasa es que después de la pandemia y por las herramientas que ha generado la inteligencia artificial ha sido un boom normativo y todo el mundo habla de la inteligencia artificial. En mi caso, personalmente, por ejemplo, yo escribí un libro de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial que se publicó en mayo del 2020, es decir, ya tiene 5 años. Hace 5 años. Hace 5 años. Es muchísimo. Ya es muchísimo, Uh-huh. y mucho de lo que se analizó ahí ha quedado desactualizado. Como bien decís, toda herramienta tecnológica tiene un lado luminoso, nos hace ser mejores, nos ayuda, nos apoya, optimiza nuestro tiempo, reduce costos y sobre todo maneja a través del tratamiento exponencial de los datos personales y nos da toda una serie de herramientas, de instrumentos que por supuesto mejoran nuestro trabajo, pero también tiene un lado oscuro que implica riesgos. La inteligencia artificial muchas veces genera tratamiento de datos personales no autorizados, muchas veces genera sesgos, es decir, tratamientos desigualitarios, generan discriminaciones. Y además violan otros tipos de derechos, como derecho a la intimidad, la privacidad, la imagen, el derecho al olvido también. Con lo cual, me parece que lo que hay que analizar es buscar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el despliegue de las tecnologías emergentes por un lado, pero también por el otro, la protección de los derechos fundamentales. Bueno, pero hagamos ahí un paréntesis para explicar esto. A ver, ¿cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, vulnera nuestra intimidad? Bueno, vulnera la intimidad porque aun cuando vos no lo hayas autorizado, aun cuando vos no lo hayas cedido, no hayas prestado
el consentimiento informado, por ejemplo, se genera de que cualquier aplicación o cualquier red social tome información respecto a tus preferencias, tus gustos, tu ideología, tus creencias. ¿Los algoritmos están relacionados con la inteligencia Por artificial? supuesto, porque, a ver, dentro de la inteligencia artificial existen programas, hay programas más sofisticados, otros menos, y dentro de los más sofisticados son los algoritmos. Los algoritmos implican automatizaciones, algunas preprogramadas, otras automáticas, que en definitiva, frente a un pedido, a una pregunta que se le hace, da una respuesta a una solución. Muchas veces eso se hace sin el consentimiento de la persona y por lo tanto allí existe vulneración de información y de datos. Por ejemplo, caso típico, cuando googleamos a una determinada persona, nos da determinada información de esa persona. Esas preferencias, esa prioridad, esas páginas, ese link que nos remite a esa persona, muchas veces información positiva y otras veces, la mayoría de las veces, información negativa. Por lo tanto, eso lo hace un algoritmo, que además el algoritmo vende publicidad automática, y allí aparece todo lo que tiene que ver con el marketing digital, que encima lucra, digamos, con la imagen de esa persona. Para tomar dimensión de lo que implican los algoritmos, que son estas interacciones de información que, como usted decía, describe de alguna manera o define a las personas, nuestros gustos y preferencias, puede ser también un instrumento que manipule esas preferencias y esos gustos. Pensemos en lo que pasó, por ejemplo, con Cambridge Analytica en los Estados Unidos, donde lo que se determinó en la elección, en la primera elección que gana Donald Trump en los Estados Unidos, es que se utilizaban esas herramientas para influir en el voto, en la decisión de las personas, manipulando, no es que era una publicidad, no, se manipulaban gustos, el acceso a determinada información, y esto sucede en la vida cotidiana. Todas las plataformas lo utilizan para manipular, para influir, no solamente en decisiones de naturaleza política, sino también decisiones de naturaleza económica. Cuando nosotros googleamos que necesitamos o buscamos algún producto, permanentemente nos viene información respecto a ese producto sin que nosotros lo hayamos autorizado. De la misma manera, nos viene información respecto a tal o cual político, tal o cual partido político, tal o cual canal o página con tal ideología política o económica. En definitiva, eso que va mechando nuestras decisiones y preferencias y va generando consciente o inconscientemente una postura, una toma de decisión respecto al algo. Y esto es muy importante porque uno de los sistemas de inteligencia artificial prohibido que dice la Unión Europea, yo acá hago un paréntesis, la Unión Europea ha regulado con una norma jurídica imperativa, a diferencia de los Estados Unidos, que tiene una postura más flexible de la no regulación, de la desregulación. La Unión Europea, ya a través de un hito normativo que fue el Reglamento de Inteligencia Artificial del año 2024, que entra en vigencia, una norma directamente imperativa para todos los países de la Unión Europea. Aclaro esto porque antes había regulaciones más éticas vinculadas a principios de autonomía de la voluntad, de resguardo de la persona, de libertad, etc. A partir de ahora, en la Unión Europea, una norma jurídica imperativa directamente obligatoria para todos los países. Y dentro de esa normativa establecen sistemas prohibidos de inteligencia artificial. Y dice que dentro de los sistemas prohibidos de inteligencia artificial son aquellos que van a socavar el inconsciente de la persona y que tome una decisión que de otra manera no lo hubiese tomado. Es decir, ya hay una cuestión vinculado a cómo socava la cuestión psicológica y las preferencias y la idea de la psiquis de la persona, sin darnos cuenta muchas veces. Con lo cual, además, hace referencia al riesgo, a mitigar riesgos. Hay una norma muy importante también que habla de los derechos digitales. Y uno de los derechos digitales respecto a la minoridad es que deben las plataformas poner a disposición sistemas de evaluación de impacto sobre la personalidad de los menores. Cada red social,
también genera alguna conducta, consecuencias sobre los menores, sobre personas vulnerables también. Con lo cual, aquellos que ponen a disposición sistemas de inteligencia artificial deben realizar evaluaciones de impacto respecto a cómo eso tiene consecuencias sobre la personalidad, principalmente sobre los menores. Es decir, evaluaciones de impacto del riesgo. Básicamente, insisto, porque genera información, nos devuelven información a través de algoritmos de cualquier tipo, una red social o un sistema de chatbot o el chat GPT, nos devuelve información y muchas veces esa información está sesgada. Por lo tanto, acá otro de los aspectos fundamental, que es el principio de supervisión humana. Cada operador jurídico, tanto no solamente para el derecho, sino para las ciencias médicas, para las tecnologías, para las ciencias del comportamiento, para cualquier área o disciplina, para la economía, que se va a respaldar en estas tecnologías, tiene que controlar la respuesta que nos da. El principio de supervisión humana. Es decir, si yo le pregunto algo al ChatGPT y esa respuesta yo lo voy a utilizar, debe ser controlada, porque de lo contrario hay un manejo irresponsable. Por el ser humano. Controlada por el ser humano. Bueno, pero el ser humano aparece como una generalidad muy amplia. Ahí aparece el Estado, tiene que haber un organismo, las regulaciones las realiza el propio el usuario que interactúa. ¿Cómo se da ese control? Primero hay derechos y hay obligaciones respecto a los usuarios. Es decir, primero quien despliega y que pone en el mercado un sistema de inteligencia artificial tiene obligaciones de evitar riesgos, de evaluaciones de impacto, de mitigar consecuencias negativas. También quien lo usa, y si estamos hablando en estamentos formales, como por ejemplo el Estado también, tiene que controlar, tiene que basarse en el principio de supervisión humana. También debe darse otro principio, que es el principio de explicabilidad. ¿Quién utiliza un sistema de inteligencia artificial para tomar una decisión, sobre todo una decisión estatal, como por ejemplo una sentencia judicial? Tiene que dar a conocer de qué manera y por qué se llega a ese resultado. No sirve solamente preguntarle algo al ChatGPT y después esa respuesta copiar y pegarla y utilizarlo en una sentencia judicial, sino que el principio de explicabilidad es por qué se llegó a esa respuesta en un proceso de automatización. Todo esto implica, por un lado, regulaciones modernas, equilibradas, es decir, sin pisar el desarrollo tecnológico, pero a la vez la protección de los derechos fundamentales. Y por el otro lado, el manejo responsable de estas tecnologías que nos ayudan, pero que también nos devuelven con muchos sesgos, sobre todo sesgos vinculados a discriminación. Y otra cuestión también importante, cuando se va a utilizar un sistema de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo el ChatGPT, que podemos hacer fotos, videos, etc. La regulación más moderna dice hay que informar que esa fotografía o ese video es artificial. Es decir, eso no sucede siempre. No sucede siempre. Y ese es un tema central, porque vos te queda la duda, che, ¿esto será real? Si vemos publicada una foto de Pablo Callejón con la remera de Boca, ¿no? Difícil. Eso es inteligencia, lo digo Bueno, eso es inteligencia artificial, pero hay que avisar y hay que comunicar que fue realizado a través de un sistema de inteligencia artificial. Y que el dato, es decir, la fotografía, es un dato sintético. ¿Qué significa un dato sintético? Que no es un dato real, sino que es un dato producido a través de un mecanismo, a través de un algoritmo. Ahora, ahí hay una zona gris, doctor, porque hoy vemos alumnos y alumnas que utilizan la inteligencia artificial para presentar trabajos, rendir exámenes. Hay profesionales que la utilizan como atajo, como respuesta a determinada, que a veces puede ser una cuestión funcional y a veces es también uno dice, bueno, no estamos frente a un engaño, efectivamente es un análisis profesional o es lo que el chat GPT decide que sea, ¿no? Y como esto, muchas otras circunstancias. Y al mismo tiempo, el uso, entiendo yo, negligente de aquel que sustituye una respuesta profesional humana por la inteligencia artificial. Y hablo en particular de la salud, ¿no? Por eso digo, cuando todo esto se utiliza para
no sé, con un fin economicista y demás, pero también con un fin engañoso. Es un atajo, como Es un decís. atajo. Es una herramienta más que por supuesto que genera beneficio en materia de educación, porque nos brinda información. Es una herramienta más y nos brinda información. Bueno, esa información, el desafío en materia de docencia es que el alumno pueda razonar, pueda entender lo que nos devuelve, si puede entender, y a partir de ahí pueda explicar también si la respuesta es correcta. Como toda herramienta, insisto con esto, como toda herramienta nos hace ser mejores también, pero nos genera desafíos. Y el desafío es utilizar esto positivamente en beneficio, digamos, de los derechos fundamentales y nunca como una herramienta para violentarlos. Insisto con esto porque sobre todo la mayoría de estas plataformas, de los algoritmos, no respetan una norma que en la Argentina tiene más de 24 años, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Y acá una aclaración. Pensamos, y esto también es un sesgo nuestro, pensamos que acá hay un vacío normativo. Y no existe un vacío normativo del todo. Ya una norma de protección de datos personales en la Argentina vigente del año 2000, ya tenés una herramienta jurídica ahí, por supuesto que es parcial, pero ya tenés una herramienta jurídica para hacer un análisis respecto al encuadramiento normativo de la utilización del ChatGPT. Ahora, esta protección de datos personales, esta normativa que ya existe, frente a una demanda porque me siento vulnerado por el uso que se ha hecho de la inteligencia artificial, ¿alcanza? ¿Sí? Porque pareciera, nos ha ocurrido en muchísimas otras cosas, desde el grooming hasta cuando se utilizaban las extorsiones sexuales, tantas otras instancias donde se utilizan las tecnologías o las redes sociales, pareciera que la justicia iba detrás de esos cambios. En este caso, ¿usted cree que existen ya elementos para confrontar me siento vulnerado por la inteligencia artificial, voy a la justicia? ¿Están esos elementos? Por supuesto que tiene que ser actualizada esa normativa, fue pensada en otro contexto. ¿Y ese debate está, doctor? No, todavía no. A ver, hay muchos proyectos en el Congreso sobre actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, hay muchos proyectos sobre regulación de inteligencia artificial, pero ya tenés la regulación vinculada a la protección de datos. Por ejemplo, cuando se cede un dato sin el consentimiento, cuando se utiliza un dato íntimo, personal, un dato sensible, y de esa manera se toma una decisión, ahí ya la norma lo regula. Cuando hay transferencia de datos hacia terceros sin que el titular del dato haya prestado el consentimiento, la normativa vigente ya lo regula y por lo tanto, pero además falta otra parte, que es lo vinculado a la disminución de riesgos y los derechos digitales. Déjame decirte que los derechos digitales y la regulación de la inteligencia artificial en la Argentina, ya hay provincias que han dictado normativa. La Constitución de Jujuy, que se sancionó hace unos años, tiene un capítulo sobre derechos digitales y habla de la inteligencia artificial. La Constitución de La Rioja habla de la inteligencia artificial y hay tribunales superiores de justicia que han dictado protocolos para el uso de la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT, para los funcionarios judiciales. ¿Y qué pasa en Córdoba? Bueno, en Córdoba todavía no, pero la Corte Suprema de San Juan, el Tribunal Superior de Río Negro, el Tribunal Superior de San Luis, han dictado protocolos autorizando la utilización del ChatGPT para los funcionarios, estableciendo un protocolo que deberán loguearse a través de una cuenta oficial, deberán informar cómo lo utilizan, pero además dicen, la última decisión, esto es una herramienta de apoyo, la última decisión la tiene que tener el funcionario y debe controlar cada uno de lo que nos devuelve, digamos, el sistema, para analizar si eso es una herramienta válida para el caso concreto. Es decir, se puede utilizar para redactar una sentencia, por ejemplo, pero a su vez exige toda una serie de formalidades y además deberá comunicar que el tal texto o tal párrafo de una sentencia fue realizado con el apoyo de un sistema de inteligencia artificial. Bien. Me da la sensación de que hoy el mayor freno
que se le tiene hacia la inteligencia artificial o hacia las consecuencias que puede generar la inteligencia artificial es el desconocimiento o el temor, ¿no? Dice, bueno, hasta acá, ¿no? Dejo que hasta acá avance, ¿no? Pero en algún momento va a estar tan involucrada en nuestra vida cotidiana, ya lo está, a veces sin saberlo, desconocemos que en muchos aspectos está, pero va a estar tan... Mire, no llegó a la magnitud de lo que ocurrió en los Estados Unidos, pero durante la última campaña presidencial se veía a un candidato, a Massa, como si estuviera drogado o en una situación, en una manipulación que habían hecho en la inteligencia artificial. Muchísimas personas, amigos, compañeros, me dijeron, es real. No, le digo, pero no puede ser real esa imagen. Es real. Y esa manipulación hace que conductas, personas, imágenes, voces, puedan formar parte de esa condición que te impone la inteligencia artificial. Y estamos en una delgada línea todo el tiempo. Hay una manipulación y en este punto, como el ejemplo que vos diste, falta regulación y también falta una decisión estatal de la regulación. Quiero contarte que los tribunales en Argentina, a diferencia del derecho comparado, es decir, tribunales de otros países, tienen una idea muy conservadora, y en ese equilibrio entre intimidad, privacidad, derecho a la imagen, el honor y protección de datos personales, versus en esta tensión en relación a libertad de expresión o acceso a la información, los tribunales hacen un resguardo absoluto, yo diría, sobre la libertad de expresión. Es decir, si la gente quiere viralizar esa foto, si quiere consumirla, si quiere tomarla como real, bueno, está dentro del marco de la libertad de expresión y acceso a la información. Yo creo que en esos casos puntuales, a mí me parece que hay un desequilibrio en esa decisión. Sí, claro. Yo creo que a la par de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional esencial, basal en nuestro sistema democrático, pero también hay que poner en la balanza otros derechos constitucionales, sobre todo cuando se está viralizando una fotografía íntima realizada a través de un sistema de inteligencia artificial. Sí, que además es un engaño, que nunca fue aclarado que era un engaño. Y hay que proteger también a la persona violentada. Sí, claro. También en este punto, hace un tiempo, en un caso que a mí me tocó intervenir como amigo del tribunal en la Corte Suprema, en el caso Natalia de Negri, donde yo tuve una visión que fue totalmente distinta a la que tuvo la Corte, aun cuando la Corte rechaza la demanda y hace, digamos, un análisis muy restrictivo sobre los derechos de ella, la Corte en ese caso se pronunció sobre la inteligencia artificial. Y ya un poco pone en resalto sobre los riesgos, los peligros, y sobre todo analiza que el algoritmo de Google no es comprensible. Y eso un poco me parece que sienta las bases para lo que puede venir en posteriores pronunciamientos en regulaciones, que es básicamente, tiene que explicarse y ser comprensible para el usuario por qué nos devuelve determinada información y no otra información. Bueno, porque ese dato que usted plantea es clave, porque es muy difícil en cada hecho en particular donde se utiliza la inteligencia artificial ver cómo se regula, desde el lado del usuario o si hay, no sé, un organismo que controlara determinadas circunstancias. Pero sí debería ser comprensible para todos. Fundamentalmente uno piensa en los órganos que puedan controlar desde el Estado o desde la justicia, pero también en las características que pueda interpretar el usuario, saber cómo hacen, digamos, cómo se puede describir ese algoritmo, qué herramientas se utilizan y por qué me ofrecen lo que me ofrecen, ¿no? Esta debería ser una oportunidad para el usuario. Por supuesto, y además hace dentro del acceso a la información del usuario, que tiene que conocer cuál es el mecanismo informático, cómo está programado. Pero eso parecería que fuera en contra de las lógicas propias del mercado. El mercado nunca te evidencia, ni de por qué te ofrecen determinado shampoo, a por qué te aparece, si vos hablaste alguna vez en una charla íntima que querías cambiar el auto y después te empiezan a aparecer de golpe en las redes sociales publicidades de todas las marcas de autos, ¿no? Así es. Eso nadie te lo explicita. No, pero debería hacerse y deberíamos reconocer que el Estado argentino debería reconocer constitucionalmente derechos digitales. Ya es una realidad.
tiene que ser capítulos incorporados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos. Recién la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en octubre del 2023 sobre un tema de protección de datos, no lo venía haciendo, venía protección de datos respecto a la inteligencia del Estado para investigar y perseguir los delitos, porque en un caso muy concreto respecto a que parece que cuando el Estado va a investigar delitos no tiene ningún tipo de contralor y de límites respecto al manejo de datos. La Corte Interamericana ahí puso un límite diciendo, aun cuando se vaya a investigar delitos, debe protegerse la normativa de datos personales, con lo cual todavía falta mucho, digamos, mucho desarrollo en esta región, a diferencia de la Unión Europea, donde se ha avanzado muchísimo, y ya los derechos digitales es un tema de agenda de los primer ministros, de los presidentes, de los jefes políticos, porque indudablemente hace a la esencia, digamos, de la problemática y de la agenda política, digamos, el resguardo de los derechos fundamentales respecto a los entornos digitales. Estamos hablando de un tema que tiene tal magnitud que va a regir nuestras vidas en los próximos años, la de nuestros hijos, la de nuestras descendencias, porque allí se formulan las condiciones por las que va a moverse el mundo, ¿no? La inteligencia artificial va a ser la razón que va a disponer la vida de cada uno de los ciudadanos. Bueno, imaginen ustedes la magnitud del análisis normativo y legal y la importancia que tiene de saber cómo intervenir frente a esas zonas grises y sobre todo el daño que nos puede provocar el uso de la inteligencia artificial. Pero quiero cambiarle un segundito de tema y aprovechar su presencia, doctor, ahora sí como funcionario, como fiscal municipal, y preguntarle, hace algunos días estuvo el secretario de Economía, Pablo Antonetti, aquí en los estudios de la radio, y planteaba la profunda preocupación que genera lo que está ocurriendo con el impuesto de comercio e industria y lo que pasa con los bancos, ¿no? Los bancos que no quieren pagar, fundamentalmente la Nación, ha surgido a partir del Banco Nación. ¿Hay ahí una disputa legal que cómo se va a saldar? Bueno, acá en mi rol de fiscal municipal, Sí, digamos, y de defensa de los intereses patrimoniales de la Municipalidad de Río Cuarto. Efectivamente estamos en un contexto que se originó por una decisión política de autoridades del Banco Nación, seguramente a través de las superioridades del banco, en demandar al municipio planteando la inconstitucionalidad de la tasa de comercio e industria, básicamente buscando dejar de aportar y contribuir al Estado municipal respecto de un tributo que es la tasa de comercio e industria, que lo viene... que es clave en materia económica para el municipio, es muchísimo. Que es muchísimo, que es un gran porcentaje de los ingresos de los recursos económicos, y que además esa decisión no solamente tiene consecuencia en un contribuyente, sino en los contribuyentes, uno de los contribuyentes más importantes de la ciudad, que es el sector financiero, que son los bancos, no solamente la banca pública, sino la banca privada, con lo cual tiene esto una magnitud enorme respecto a los recursos municipales. Se han iniciado, digamos, acciones. Estamos en un contexto de una apelación de una medida cautelar. El juez federal de Río Cuarto le rechazó una medida cautelar al Banco Nación, el Banco Nación la apeló, y en ese contexto la Cámara Federal de Córdoba fijó una audiencia de conciliación, y en el día de ayer la tuvimos. Cada una de las partes expuso su postura jurídica, económica, pero también política respecto al tema. Fue el intendente municipal, Guillermo Rivas, el que se puso a la cabeza de la defensa del Estado municipal. Él fue el único orador, digamos, en la audiencia por la Municipalidad de Río Cuarto. Si bien los acompañamos los equipos económicos y jurídicos, no hizo falta la intervención nuestra. Él se puso al frente, a la cabeza de una muy fuerte defensa de los recursos municipales. No solamente porque el banco hace más de 20 años viene pagando comercio e industria sin ningún tipo de reclamo, sin ningún tipo de reserva, sino que además la normativa municipal no se ha cambiado en los últimos 15 años, la alícuota es la misma, la base económica es la misma. El banco consintió esa normativa hace por lo menos 20 años, pero el año pasado
digamos, tomamos conocimiento de que busca judicialmente el banco dejar de pagar. Esto es una decisión política y así fue que, además de los argumentos jurídicos que se dieron, también el intendente fue muy claro respecto a la gravitación y el impacto que esto, una resolución en contra, pudiese generar en relación a los recursos, a los ingresos y por lo tanto implicancias respecto a la calidad y eficacia y eficiencia de los servicios públicos esenciales que presta la municipalidad, porque en definitiva la municipalidad tiene un sinnúmero de prestación de servicios públicos que trascienden lo que era un municipio hace algunos años. Se han ampliado enormemente los servicios en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de infraestructura, con esta lógica perversa que el Estado Nacional no los presta, los descentraliza en las unidades locales, es decir, en los gobiernos locales, pero a la vez toma decisiones para que los gobiernos locales no se financien para hacerse cargo de esas responsabilidades. Por lo tanto, fue, digamos, el propio intendente que dio los argumentos y dijo cuáles van a ser las consecuencias que una decisión desfavorable pudiese eventualmente tener respecto a los ingresos y, por lo tanto, qué partidas del presupuesto podrían verse afectadas en ese contexto negativo. ¿En el mientras tanto el banco paga? En el mientras tanto el banco paga, Ajá. paga a través de las declaraciones juradas que se hace, tal como lo explicó el secretario de Economía. Porque esto va a ser largo, puede llegar a la Corte. Esto va a ser largo, pero el banco busca una negociación. Río Cuarto está en el marco también de una negociación. El diálogo está abierto, pero en tanto y en cuanto, por un lado, se respete la legalidad, porque no se puede tomar decisiones unilaterales sin que previamente se modifique la normativa, y además, por supuesto, no solamente en el marco de la legalidad, sino también en el marco de la situación económica financiera y que esto, una eventual decisión, no tenga implicancias negativas o se comprometan enormemente las arcas municipales. En ese contexto se hará una negociación, por supuesto que esto no es inmediato, va a llevar su tiempo y mientras tanto el banco, tanto el Banco Nación como los otros bancos privados, pagan conforme sus declaraciones juradas en un contexto que la recaudación por este concepto viene a la baja, porque viene a la baja, digamos, la situación económica y por lo tanto esto también se ve, digamos, en la recaudación de comercio e industria. Bueno, enorme magnitud tiene la decisión, que a mí me parece que lo ha explicado usted centralmente en lo que implica que cada vez se deleguen más prestaciones y servicios que deben brindar los municipios y al mismo tiempo el mismo gobierno que delega esas responsabilidades es el que condiciona la posibilidad de que los municipios se puedan financiar. Bueno, eso en algún momento es un embudo que provoca que vos tengas peor salud, peor educación, peor obra pública, peores servicios. Inevitablemente eso va a ocurrir de esa manera. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias ha sido un placer. Un El doctor Ricardo Muñoz, abogado y también fiscal, en ese doble rol nos ha podido hablar sobre lo que implica la inteligencia artificial y el contexto normativo y al mismo tiempo este litigio de la municipalidad con los bancos. En minutos también estará otro abogado aquí en el escenario de la radio, ya está aquí en los estudios de la Gospel. Con él vamos a hablar con el titular de la Sala de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados, de quién puede defendernos frente a las embestidas de estafas y de engaños de los que podemos ser víctimas. Pero vamos a poner un poquito de música, Carlitos, pausa y en un ratito regresamos.